Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, chicos, vamos a continuar con las clases y con la parte de síndromes obstructivos, que es largo. Eh, la idea es que ustedes puedan entender bien los fundamentos de esto, sobre todo, como le comentaba al grupo de ayer, que tengan las herramientas para pensar la clínica. Eso es lo que más nos importa, ¿sí? Después ustedes verán y trasladarán muchas cosas que nosotros estamos hablando ahora a otras patologías, ¿sí? Entonces, le estamos dedicando bastante tiempo y le vamos a dedicar bastante tiempo a la parte de síndromes obstructivos porque son dentro de las enfermedades respiratorias las más prevalentes, ¿sí? Sin contar a las enfermedades infecciosas agudas, que muchas veces tampoco el kinesiólogo tiene un rol eh, demasiado relevante en la evolución de la enfermedad, pero sí en las patologías obstructivas, que por lo general son patologías crónicas, y poder entender un poco eso, ¿sí? Cómo son los mecanismos fisiopatológicos más allá de la etiología y pensar a la enfermedad y a la semiología. Por eso no nos da el tiempo para abordar muchas otras patologías que también son importantes, pero que ustedes pueden leer y pueden interpretar entendiendo conceptos básicos de la patología respiratoria, ¿sí? Entonces, eh, vamos a retomar lo que estábamos dando la clase anterior. Eh, bueno, Pablo, gracias por avisar. Ahí las chicas ya van anotando todo. Eh, Avísenme, por favor, si se ve la pantalla del Power. Sí, se ve. Genial, gracias. Eh, bueno, antes que nada, quería saber si hay dudas que tengan de lo que estuvieron leyendo o algo. Yo, profe, Bueno, sí, eh, genial. A ver, tenía una duda, pero con respecto a enfermedades intersticiales difusas crónicas. Porque, o sea, más allá de que hay un bueno, problema en el intersticio y que se disminuye, o sea, eso sí lo entiendo, pero hay muchísimas, que las dividen en fibrosantes, granulomatosas, relacionadas con el bueno, tabaquismo y otras. Son un montón. Y un montón de sí, neumonías. Todas esas, ¿cómo es? O sea, ¿pegamos una leída o no son? O sea, con saber eso de que disminuye el intersticio está bien, o hay que tipo leérselas todas y saber bien una cada una, cómo sería. ujú. Porque hay, no sé cómo, Bien, hacían a todas el Robin, sí. sí, 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 es bastante largo. Sí. Eh, sí, miren, acá usted lo que tienen que saber es, por lo menos para esta parte de semiopatología, es entender el proceso patológico, ¿sí? Que usted entienda qué es lo que pasa en este tipo de enfermedades, ¿sí? Entonces, como decir, bueno, son enfermedades intersticiales. ¿Qué quiere decir que sea una enfermedad intersticial? Bueno, como dice el nombre, afecta al intersticio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y qué se va a afectar principalmente según esas leyes físicas que habíamos visto que rigen al sistema respiratorio? Bueno, probablemente se afecta al intersticio. ¿Qué ley física nosotros podemos decir que se va a afectar principalmente? ¿Qué les parece? Que afecta el intersticio. ¿Cuál es la función del intersticio? No me acuerdo, no sé si era la de FIC, que era la que disminuía, porque teníamos que si disminuía el área, si disminuía el espesor,
era como que iba a disminuir lo que sería el intercambio gaseoso, que era como que si una variable, Exacto. pero no me sale, no sé si era la de Fick, pero Sí, la ley de Fick, lo que es importante acá en realidad no que disminuya el espesor, sino que aumente el espesor, porque recuerden que en la fórmula está debajo, entonces tiene una relación inversa con eh, la difusión. Entonces, entre mayor espesor tenga esa membrana, eh, menos difusión va a haber, y entre menos espesor tenga, más difusión va a haber. Obviamente, a nivel patológico, lo más relevante es cuando hay más espesor, porque hay una parte de este sistema o de la, o por la enfermedad en sí mismo que se está afectando y está entorpeciendo esa difusión de gases. Pero también puede ser por una disminución del área. Ahí sí la disminución es importante porque menos área de la membrana alveolo-capilar lleva a menos difusión de gases. ¿Mm? Entonces, teniendo en cuenta esa ley, ustedes ya saben más o menos eh, las generalidades de lo que puede pasar, de lo que se puede afectar. Bien, una vez que tengan esa idea clara de cómo explicarlo, lo que van a hacer con el RAMIS, o por lo menos lo que yo les diría que hagan, ustedes verán cada uno cómo quiere estudiar la materia, es ese capítulo que es tan largo, o esa parte del capítulo que es tan largo de enfermedades intersticiales, es ordenar la información en base yo lo ordenaría en base a dos cuestiones. Una, mecanismos fisiopatológicos. Como dijo la compañera, podemos pensar en enfermedades intersticiales, por ejemplo, relacionadas al tabaquismo y las que no están relacionadas al tabaquismo. Es alguna manera de clasificar y tener eh, en mente en este esquema cuáles son. Otra es el mecanismo fisiopatológico en sí. Bueno, cuáles son inflamatorias, granulomatosas, cuáles son las enfermedades intersticiales que generan depósito de fibrina, por ejemplo. Entonces, ustedes lo que tienen que saber es la generalidad. Bueno, ¿qué quiere decir que sea granulomatosa? ¿Qué quiere decir que sea una enfermedad en donde está aumentado el depósito o hay un aumento de la fibrosis, ¿no? Entonces, una vez que tienen esos mecanismos más o menos estudiados o leídos y que lo pueden aplicar a más de una patología, recién ahí yo iría a las más frecuentes, ¿sí? Y esto es un poco hasta de intuición, ¿no? ¿Cuáles son las más frecuentes? De las que leíste, la compañera que estaba consultando sobre esto, de todas esas patologías, ¿cuál es la que te parece más importante, por ejemplo? había una que, la primera, que decía una fibrosis idiopática, puede ser, que era como que, esa decía que era como la más frecuente, por lo que me acuerdo. Bien, bueno, si el libro te dice que esa es la más frecuente, pueden ponerle un poquito más de énfasis en el estudio de esa patología. Bien, ¿qué otras patologías leíste que te parece que es frecuente o que nombra mucho? Ahí puede ser una que a lo último que era infarto, puede ser, no, infarto de pulmón, puede ser, o Ujú. eh, Bien, infarto, muere, sí, infarto de pulmón. bien, tenemos la parte de infarto agudo pulmonar. El infarto de pulmón va a ser importante. Habías mencionado las neumonías. Sí, también, hay ¿No? muchísimas, sí, muchísimas, muchísimas. Bien, entonces, ahí ya tenés tres tipos de patologías que pudiste ver que son mecanismos patológicos distintos y que tienen algún referente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las enfermedades fibrosas e idiopáticas, entonces la enfermedad fibrosa idiopática la lees, realmente no es de lo más tomado, porque si bien dice que es muy frecuente, por lo menos en serio no lo tomamos tanto, no sé, en clínica. Eh, Después tenés otro mecanismo fisiopatológico que son las enfermedades infecciosas, y ahí tenemos las neumonías, y las neumonías van a ver que se clasifican.
por ejemplo, en neumonías de la comunidad o extrahospitalaria y hospitalarias, ¿sí? Por ejemplo. Eh, entonces, saber eso, bueno, ¿qué es una neumonía? ¿Cuáles o cuáles son los microorganismos más frecuentes para esa neumonía? Sí, saber el factor etiológico. ¿Por qué esta división entre la neumonía de la comunidad y las neumonías hospitalarias? Porque si ustedes ven que dividen algo y lo clasifican bajo un término, eh, quiere decir que hay algo relevante ahí. Por algo, esos autores dividen a esa patología según ese término, ¿sí? Por ejemplo, las neumonías eh, que se dan en el ambiente hospitalario, los microorganismos, son diferentes a lo que se da en el ambiente extrahospitalario, ¿sí? Y los tratamientos también suelen ser diferentes, porque generalmente las bacterias principalmente las bacterias que generan neumonía hospitalaria, tienen bastante resistencia a los antibióticos más utilizados. Entonces, bueno, hay que hacer todo un estudio de antibiograma y saber ese microorganismo en particular, a qué tipo de antibiótico responde mejor, a qué quiere decir que responda mejor que el antibiótico tenga su efecto, ¿no? Entonces, como que yo les diría que estudien, que intenten identificar las patologías más importantes ¿sí? De cada uno de los mecanismos y la explicación general del mecanismo. ¿Mm? No, no se centren tanto en cada enfermedad, en cada punto, y saberse todos los tipos de neumonía. No, vamos a las neumonías hospitalarias y extrahospitalarias, cuáles son los microorganismos más frecuentes, y ya está. Sí, tampoco se va a estudiar la especificidad de cada una de ellas, porque en realidad tampoco, primero no difiere tanto, el parénquima suele responder a los agentes infecciosos de una determinada manera, entonces no hay tanta diferencia en las respuestas. Pero tampoco es necesario que sepan los detalles. Es verdad que dependiendo del microorganismo puede haber lesiones que son características de ese microorganismo, pero bueno, esas cosas no, chicos, porque eso ya más para el anatomopatólogo, para el microbiólogo. ¿M? Eh, pero ya que sepan que una neumonía, definirla, cómo es la reacción del parénquima, en la neumonía de la comunidad, pero esto sobre todo porque es frecuente, cuáles son los microorganismos más importantes y cómo es la manifestación clínica, ya está. ¿Eh? Y habías mencionado los mecanismos o las neumopatías granulomatosas, que cuál es la que vos crees que es como muy importante o relevante en este grupo. Bueno, ahí sí que, ahí sí que, a ver, es que habían bastante, a ver, no, ahí sí, Le pregunta al resto, dentro de las granulomatosas. ¿Qué quiere decir que sea granulomatosa? o sea, como que, Que está en una inflamación crónica, Bien, bien. ¿Y qué característica tiene esa inflamación crónica? que está constantemente reclutando macrófagos, Ujú, bien. ¿Y qué intentaba hacer el parénquima del tejido que tenía esa inflamación crónica? Por ejemplo, con la injuria, con la anoxa. ¿Por qué recluta los macrófagos? Recluta células musculares lisas también para hacer algo ahí. para intentar eliminar a la gente. Sí, lo intentan eliminar, pero la característica es que ¿qué pasaba? ¿Por qué se convierte en crónica, por ejemplo, una infección? Porque no la puede eliminar a la No gente, lo pueden. ¿no?
Sí, sí. Entonces, ¿qué hace si no lo puede eliminar? El tejido se adaptaba, se volvía más fibroso. Oh, bien, eso se llama, se hace una reacción granulomatosa, ¿sí? ¿Se acuerdan del granuloma? Porque, por ejemplo, en el pulmón intenta encapsular el, por ejemplo, a los microorganismos. ¿Y cuáles son los microorganismos o cuál es la enfermedad como característica y que más se conoce de este tipo? La tuberculosis. Exactamente. La tuberculosis es como el emblema de ese tipo de patologías granulomatosas a nivel pulmonar. ¿Sí? Recuerden que la tuberculosis no solamente infecta al pulmón y genera esta reacción granulomatosa en el pulmón. Es verdad que es como de los primeros tejidos que afecta por la vía de ingreso del microorganismo, pero bueno, en realidad también las lesiones de la tuberculosis se ven en otros tejidos, como por ejemplo en los ganglios linfáticos, ¿sí? Eh, pero lo más característico es el granuloma pulmonar. ¿M? Lo que intenta hacer el tejido es encapsular a la tuberculosis, al Mycobacterium tuberculosis, que es un organismo intracelular, entonces como no se puede eliminar, lo van a intentar como de atrapar. ¿M? Eh, lo que puede pasar que por algún momento, por alguna circunstancia de salud de la persona, el sistema inmunológico de esa persona no responda como antes y es posible que se pierda ese control, incluso años después de tener la prima infección y la enfermedad avanza, ¿sí? Pero bien, entonces, ustedes cuando estudien enfermedad granulomatosa, ¿qué es lo que tienen que saber? Vuelven al módulo 1 y estudian inflamación crónica de nuevo para poder explicar esto. Y después, eso, dicen una enfermedad y la enfermedad que más identifica a ese tipo de adaptación tejido. En este caso, la tuberculosis. Hay otras enfermedades granulomatosas, sí, hay un montón de otras enfermedades granulomatosas que no hace falta que las sepan, ¿sí? No hace falta que se pongan a estudiar en detalle cada una de estas enfermedades. Pero yo le diría que intenten darle una leída general y después, a la hora de estudiar, no se estudien todo, sino intenten de hacer esas clasificaciones. Bueno, ¿cómo lo puedo clasificar en tipo de mecanismo fisiopatológico y cuál es la enfermedad o las enfermedades como emblema de ese tipo de mecanismo fisiopatológico? Como por ejemplo la tuberculosis en la enfermedad granulomatosa. Eh, y clasificarlo después también según otras características que pueden tener a nivel clínico, como pasa en la neumonía. ¿Sí? A ver qué dice el libro sobre cómo lo clasifican también, porque les va a ayudar, como por esto, de la neumonía adquirida en la comunidad o la neumonía hospitalaria y por qué va eso. ¿Sí? Después, a todos los detalles de cada factor etiológico, de cómo, no sé, estudiar, no sé, sarcoidosis, estudiar un montón de patologías o neumonías atípicas. Yo les diría que no, chicos. Eso sepan que están, pero nadie les va a preguntar algo de eso. Usted piensa que durante el examen, yo siempre pienso cuando ustedes vayan a rendir el examen final, de esta materia, después le va a pasar en clínica, ustedes quédense con esa idea que siempre está bueno que podamos decir algo en el examen, ¿sí? Pero no algo que quede como que no tenga nada que ver con lo que le están preguntando, ¿sí? Eh,
O sea, si les preguntamos de neumonía y ustedes dicen, no estudié neumonía y me empiezan a hablar de la tuberculosis, porque es lo que se acuerdan, no tiene mucho sentido, entonces eh, no está bueno el examen ahí, porque incluso cuando hacen eso, como que terminan confundiendo un poco eh, al examinador. Entonces, siempre está bueno como ser concreto y decir, bueno, si me preguntan de estas patologías, ¿qué es lo que puedo decir? Bueno, voy a intentar de poder definirlo, voy a intentar de poder, si tiene una clasificación, de poder clasificarlo. ¿Mm? No se confundan clasificación de la patología, porque acá ustedes van a empezar a ver muchas cosas de estas, de que con respecto a las clasificaciones clínicas o a las estadificaciones de la enfermedad. No tiene que ver con eso, ¿sí? Eh, Clasificación un poco más general de cómo agrupar a las enfermedades, cómo las agrupan, ¿sí? Hoy vamos a seguir con trastorno obstructivo, vamos a ver que se agrupan las enfermedades obstructivas. Por ejemplo, en el EPOC se agrupan dos o tres enfermedades principalmente y no se incluyen a todas, y tienen un porqué. Y una vez que saben poder, o lo pueden definir, saber explicar los mecanismos generales a nivel fisiopatológico, ya eso es un montón. Y si además saben el factor etiológico, lo pueden nombrar y describir un poco cuáles son los mecanismos en caso de que sea oportuno hacerlo, mejoran también. Entonces, si, por ejemplo, alguien le pregunta, están rindiendo semios, están rindiendo clínicas sobre neumonías, es muy distinto empezar a hablar en el examen, bueno, de qué es una neumonía, de cómo puede afectar o generar un trastorno de la motosis si vuelven a esto de la ley de Fick, eh, de, de cuáles son los agentes infecciosos más importantes. No se estudian toda la lista, se estudian los dos primeros, los tres primeros, ¿sí? ¿Cómo lo divido según la edad de los pacientes o según si es de la comunidad o es hospitalario? ¿Sí? Pero ustedes ya están hablando del tema. Ahora, nadie los va a desaprobar, por lo menos acá en semiopatología, si ustedes van comentando todo esto, explicando todo esto y le preguntamos sobre neumonías atípicas o hablame de neumonías por pseudomonas. Y la verdad que no, porque ya explicaron lo básico del tema y lo más relevante. Lo otro es para especialistas, no sé, de medicina interna. No, no, no. Entonces, siempre intenten como de organizarse también qué es lo que pueden decir sobre el tema o qué es lo que necesariamente tienen que decir sobre el tema. ¿Mm? Hay muchos mecanismos fisiopatológicos que eso intenten de hacerlo, porque yo sé que son libros bastante largos para estudiar, más toda la lectura que tienen aparte en la plataforma, más aprender a la semiología, no solamente de lo teórico, porque ustedes van a tener que adquirir ciertas habilidades. Eh, entonces intenten como de agrupar, ¿sí? Mecanismos, agrupar patologías, para que sea más fácil el estudio. Por ejemplo, si ustedes van a estudiar patología del intersticio en relación al consumo de tabaco, bueno, o sea, lo tienen que estudiar una sola vez. ¿Qué hace el cigarrillo o el tabaco en general en el sistema respiratorio? ¿Cuáles son todas esas adaptaciones? Y eso ya lo generalizan. Bueno, pasará en el enfisematoso de una manera porque es una patología parenquimatosa, pasará en el bronquítico crónico otra adaptación porque afecta a las vías aéreas más que al parénquima. En el caso de otras patologías estatizales asociadas al tabaco también, pero asociarlo y explicar siempre, lo van a tener que explicar siempre lo mismo, ¿sí? Explicar las toxinas del tabaco, qué hace la nicotina, qué pasa con los radicales libres en el consumo del tabaco, eh, por qué esos radicales libres, fíjense que estamos volviendo todo al módulo uno, por qué esos radicales libres pueden dañar potencialmente eh,
al tejido. ¿Por qué el aumento de los radicales libres que genera el consumo de tabaco daña a las células del tejido? ¿Quién se acuerda? ¿Qué son los radicales libres del oxígeno? Nadie. Fíjense, nosotros tenemos acá, cuando vamos a la columna de etiología de los trastornos obstructivos, tenemos bronquitis crónica, se relaciona con el tabaco, ¿no? Enfisema con el tabaco, bronquiolitis, otras enfermedades de la vía aérea, pues, tabaco. Entonces, sabiendo la fisiopatología del tabaco, ya pueden pensar la fisiopatología de estas tres enfermedades, ¿sí? Entonces, hay enfermedades o etiologías o factores de riesgo, dependiendo de lo que estemos estudiando, que son comunes a un gran grupo de enfermedades, ¿sí? Entonces, sabiendo lo que hace ese factor etiológico, podemos pensar cómo va a afectar a, a esa parte anatómica que estemos estudiando. Entonces, si yo entiendo qué hace el humo de tabaco y voy a estudiar principalmente qué pasa en el bronquio, usted ya tiene una estructura particular ahí, el bronquio, ¿sí? Tiene una estructura anatómica y histológica. Entonces, las adaptaciones celulares, si todo esto en módulo uno, ¿no? Las adaptaciones celulares que ustedes tienen que estudiar van a estar referidas al bronquio. Acá no nos sirve de mucho la ley de Fick en el bronquio, ¿sí? Para entender cómo se enfermó un bronquio, porque la ley de Fick está más en relación a la difusión de gases, en relación a la membrana alveolo capilar o a una membrana eh, semipermeable. Entonces, ¿qué pasará en el bronquio? Bueno, tiene un epitelio respiratorio con características particulares. Entonces, ¿qué pasará con el humo de tabaco en el bronquio? Tiene la estructura que puede afectar, que es el epitelio respiratorio. Bueno, al ser un epitelio, puede haber hiperplasia, ¿sí? Y recuerden que también en general se hace hiperplasia e hipertrofia. ¿De qué? De las glándulas mucosas. Y si pasa esto en las glándulas mucosas, probablemente haya hipersecreción de moco, ¿sí? Ahora, si lo pensamos en el enfisema y decimos, bueno, ¿qué hace este humo de tabaco en el acino? Ya estamos hablando de parénquima. Claro, acá cambia porque el tejido que va a afectar tiene otra forma de adaptarse. En este caso hay un aumento de la destrucción de la pared, ¿sí? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los radicales libres estaban implicados acá también, van a generar daño de las paredes celulares y sobre todo hay un aumento de la actividad de los neutrófilos, ¿sí? Hay un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio lo que desencadena también es el aumento de la actividad de enzimas eh, que destruyen y degradan la pared del alveolo, que son las elastasas, ¿sí? Eh, entonces, si ustedes saben más o menos ese factor etiológico, cómo desencadena la enfermedad. Y acá el tabaco, el humo de tabaco, piense que lo van a necesitar conocer tanto en las patologías respiratorias como en las patologías cardiovasculares, ¿sí? Y también tiene una fuerte influencia en las patologías oncológicas. Ya, entonces quiere decir que el tabaco es importante que lo leamos, ¿sí? Entender cuáles son sus posibles mecanismos a nivel celular, por ejemplo. Y ahí lo extrapolamos a todo. Si usted entiende que es un radical libre, qué es lo que pasaba con esos radicales libres en la mitocondria, qué se generaba también a partir
del aumento de los radicales libres dentro de la célula. Si recordamos todo eso del módulo 1, van a poder explicar las neoplasias, van a poder explicar patologías cardiovasculares, van a poder explicar patologías respiratorias con este factor de riesgo, este factor etiológico. Ahora, es importante que ustedes empiecen a intentar de estudiar esta materia, que creo que yo que puede ser uno de los problemas muchas veces que surgen a la hora de rendir el examen final, que es que estamos acostumbrados, sobre todo en los primeros años de la facultad, a estudiar materia por materia, ¿sí? Y hacer poca integración con el resto de las materias que estamos estudiando o que hemos estudiado. Pero además, la dificultad de semiopatología es que es una materia que ya no está exigiendo un razonamiento clínico de manera bidireccional. Y ahora le explico bien qué quiere decir esto. Es que uno tiende a estudiar, por ejemplo, semiopatología de esta manera. Bueno, tomo la anatomía patológica, intento entender un poco cada enfermedad, ¿sí? Y cuáles son las modificaciones, la etiología y qué signos y síntomas da. Y claro, no, nos hace sentido hacer todo ese recorrido, está perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando ustedes están adelante de un paciente? Acá no tenemos a un anatomopatólogo para que nos venga a decir, mira, le tomé una muestra al paciente y tiene esto en el bronquio, y seguramente por este factor etiológico, y eso explica la tos o la producción de esputo, por ejemplo, en la bronquitis crónica. No lo tienen ustedes, no lo van a tener ustedes, no lo tiene el médico tampoco. ¿Sí? Eso, sobre todo los estudios anatomopatológicos se hacen de manera intraquirúrgica o eh, eh, de manera post-mortem. Entonces, ¿cuál es el mecanismo o la dirección de razonamiento de alguien que hace una profesión clínica? Es el mecanismo inverso de pensamiento. Viene el paciente, veo que está con tos, ¿sí? Intento de diferenciar qué tipo de tos es. eh, Me dice que tiene producción de esputo. Entonces, a partir de estos signos y síntomas, en este caso son signos, eh, y lo que me va relatando el paciente y los factores de riesgo que tenga y los antecedentes que tengan, voy a pensar en posibles etiologías que pueden estar enfermando a este paciente, y a partir de esas etiologías puedo pensar en posibles alteraciones anatómicas y sus modificaciones patológicas. Y a partir de entender esto, puedo llegar a un término de diagnóstico, un término clínico. O sea que el razonamiento es inverso al que nosotros estudiamos. ¿Qué es lo que pasa en los exámenes? Muchas veces se dificulta porque nosotros estudiamos en esta dirección. Entonces, hasta que no nos dan todos estos datos, nosotros no podemos hacer el pensamiento opuesto. Y en realidad nosotros tenemos que ir de acá hacia atrás. ¿Qué es lo que, para poder hacer esto es necesario, muy necesario, que conozcamos toda esta parte? ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen eh, como si fuera algo que está oculto, ¿sí? Lo único que pueden ver son las manifestaciones del paciente, pero no pueden ver otra cosa, no pueden ver las adaptaciones, las obstrucciones que haya, no sé, lo que fuese que esté afectando al paciente. Entonces, tienen que deducir muchas cosas a partir de la clínica que está presentando, ¿sí? Esas manifestaciones clínicas. El problema es que yo no puedo deducir esas cosas
si no estudié previamente todo lo anterior. Y para poder llegar a esas deducciones tengo que conocer muy bien todo lo anterior, ¿sí? Entonces la semiología a usted le va a dar las herramientas para poder identificar estos signos, síntomas que manifiesta el paciente y, y la anatomía patológica, entender todo lo que hay por debajo de eso, ¿sí? Eh, entonces, entendiendo esto, es importante que ustedes vuelvan a analizar cada una de las partes, ¿sí? Y de los motivos de consulta, lean los motivos de consulta y los hallazgos del examen físico desde ahora a nivel respiratorio, ¿sí? Es la tos, la producción de esputo, las sibilancias, o sea, los ruidos ocultatorios, la disnea, eh, le- bueno, la fiebre también es motivo de consulta que se va a repetir en este módulo. Entonces, entendiendo un poco estos signos y síntomas, yo puedo ir pensando en esas patologías que vamos a ir describiendo, ¿sí? Fíjense que si ustedes tienen un paciente con disnea, puede ser que sea un paciente que tiene una alteración a nivel bronquial, sí, sobre todo dependiendo de qué tipo de disnea sea, pero es muy probable, sobre todo si tiene antecedentes o factores de riesgo, ¿sí? Como puede ser el hábito de fumar, que esta disnea en un paciente que fuma y que aparte tiene un aspecto determinado, porque vamos a ver que el paciente fisematoso tiene un aspecto determinado, eh, y un patrón de respiratorio también con ciertas características, podemos sospechar que la afección es a nivel del intersticio y no a nivel de las vías aéreas, ¿sí? Ahora, si tengo un paciente con tos productiva, probablemente nos encontremos que la afección sea más a nivel de los bronquios, porque ¿quién produce moco? Las glándulas mucosas. ¿Dónde están? ¿En el intersticio? No. Entonces no pienso en patologías intersticiales, ¿sí? En patologías intersticiales de este tipo, ¿sí? Hablo ya sobre todo si a nivel crónico. Obviamente que si el paciente presenta tos productiva, pero además presenta fiebre y presenta alteraciones, otras alteraciones en la observación general, en la inspección general, eh, bueno, podré sospechar, sí, entonces puede haber una reacción aguda del parénquima, ¿sí? O del tejido bronco pulmonar, como puede ser en un proceso infeccioso, ¿sí? Pero tiene que tener fiebre. Ahora, si yo tengo un paciente con tos, esputo y y, y fiebre, pienso más en una neumonía, tal vez, eh, que en una bronquiectasia, por ejemplo, si tienen toda esta antecedente del paciente, que en un bronquítico crónico, ¿sí? Porque lo que determina acá también es la fiebre. Entonces, todas esas cosas son importantes que ustedes la vayan, tengan el libro de semiología al lado y como que vayan otra vez volviendo al libro de semiología, intentando de entender la patología del Robbins, porque lo que usted tiene que aprender a hacer ahora es también a codificar un poco los patrones de las enfermedades, ¿sí? Eh, y ustedes todavía no han tenido la posibilidad, pero en el examen final sucede, entonces vayan estudiándolo también de esa manera, eh, que a veces, en lugar de presentar imágenes, podemos mostrarle algún sonido, de algún ruido, por ejemplo, ocultatorio. Entonces, a usted no le basta solamente saber cómo es un roncus o una sibilancia a nivel teórico, sino que lo tiene que aprender a identificar, ¿sí? Los exámenes también los hacemos un poco así, porque no sirve de nada que nosotros le digamos a un paciente con ictericia y un montón de cosas y que usted y darle las opciones del proceso fisiopatológico. No, le mostramos a un paciente con ciertas características y usted tiene que aprender a identificar si ese paciente tiene ictericia o no, por ejemplo. ¿Sí?
o si tiene ascitis o lo que fuese que estemos tratando en ese momento. Entonces, ese proceso de intentar de aprender a identificar estos signos y que sobre todo de los pacientes, eh, es un proceso un poco más largo y no solamente basta con leer el libro. ¿Mm? Bien, ya sabiendo todo esto, y me detengo mucho a hablar de esto porque la idea no es explicarle lo mismo que el libro, sino intentar de darle herramientas que a ustedes les resulte más sencillo aprender los contenidos. Vamos a pensar en las enfermedades pulmonares obstructivas. Habíamos mencionado la clase anterior que, por ejemplo, el Robbins incluye a todo este espectro de enfermedades como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pero en realidad, cuando vamos más a la clínica, lo más frecuente es que se tome como EPOC a dos enfermedades que están bastante solapadas, como habíamos comentado, que es el enfisema y la bronquitis crónica, ¿sí? Están solapadas porque generalmente los pacientes que suelen, lo más frecuente, que suelen tener el hábito de fumar, presentan ambas enfermedades, pero puede pasar que tengamos personas que desarrollan solamente enfisema sin bronquitis crónica o solamente bronquitis crónica sin enfisema, ¿sí? Pero lo más frecuente que nos encontramos, ¿sí? Es un espectro, este espectro, el que está acá, ¿sí? Solapado, estos dos grupos. Lo que pasa es que acá es muy difícil también de determinar cuál es el grado de enfisema, cuál es el grado de bronquitis. ¿Por qué? Porque recuerden que la bronquitis crónica es un término clínico, si se hace un diagnóstico a nivel clínico, con ciertos criterios que ya lo vamos a ver, y el enfisema es un criterio anatomopatológico. O sea, nosotros vamos a ver que tenemos que evidenciar y objetivar la lesión del tejido. ¿Sí? Hoy se pueden ver a través de tomografías, por ejemplo, cómo está este tejido pulmonar, pero bueno, antes de estas tecnologías solamente se sabía si era enfisematoso o se confirmaba el enfisema una vez que se muere el paciente, se hace la autopsia y se veía el tejido pulmonar con esas características del paciente enfisematoso. Bueno, vamos a ver que hoy se puede ya llegar a un diagnóstico preciso, pero a un diagnóstico más bien por imágenes, si se quiere, ¿sí? La bronquitis no, la bronquitis esto es productiva en cierto periodo de tiempo y mantenida que ya podemos decir que un enfermo bronquítico. Igual hay muchas otras características. Estas enfermedades se las suelen asociar como TOC. ¿M? O cuando se habla de POC, generalmente se están refiriendo a esas dos enfermedades. Es verdad que se podrían incluir, por ejemplo, el asma dentro de este grupo y suele tener cierto solapamiento con la bronquitis crónica y o con el enfisema, pero un gran grupo de estos pacientes, eh, una gran proporción de estos pacientes van a tener asma como patología principal, ¿sí? Y no estar asociada a enfisema o a bronquitis. Eh, y acá los mecanismos son totalmente distintos, no está tan relacionado con el consumo de tabaco, por ejemplo. ¿Mm? Vamos a ver que el asma en realidad son obstrucciones reversibles, mientras que la bronquitis y el enfisema genera una obstrucción irreversible.
Ambas, estas dos, están asociadas al consumo de tabaco y el asma no necesariamente está asociado al consumo de tabaco, sino lo que generalmente es una hiperrespuesta bronquial desencadenada por una reacción alérgica. ¿Mm? Pero lo que ustedes tienen que saber o pensarlo es siempre ir a las generalidades. Si son patologías obstructivas, estamos hablando de que son patologías que va a tener algún conflicto la luz de la vía aérea, perdón, eh, que va a estar reducida, ¿sí? Y si veíamos si el radio está reducido, aumentaba la resistencia, el flujo. ¿Mm? Y además, pequeñas variaciones en el radio, vimos que porque estaba elevado a la cuarta potencia, está relacionada a grandes variaciones en la resistencia, en este caso al aire. Entonces, si son patologías obstructivas, vamos a ver que cualquier cosa que me afecte el radio de la vía aérea me va a afectar la resistencia en una gran proporción y que el aire va a tender a ser más turbulento también, ¿m? En general, ¿sí? Dependiendo de también si hay una obstrucción en la luz. Eh, Entonces, por ejemplo, para que el aire sea turbulento y aumente la resistencia por disminución de la luz, nos podemos encontrar que esa vía aérea aumenta la resistencia porque está ocupada, principalmente que está ocupada por moco. ¿Sí? Por acá tiene que pasar el aire, ¿sí? Entonces, al tener un radio reducido y obstruido, aumenta la turbulencia y aumenta la resistencia. Ahora, puede ser que la luz esté libre, pero siga teniendo un radio menor, ¿m? Al que debería, por ejemplo, por inflamación, porque hay un edema de, de la pared respiratoria, ¿sí? O porque hay una hipertrofia de los músculos lisos de la vía aérea, lo que lleva a un aumento del tono y una broncoconstricción, entonces se reduce el radio también por eso. Por ende, aumenta la resistencia. Y por último, habíamos visto como mecanismo fisiopatológico que puede haber una inestabilidad en la pared de la vía aérea, sobre todo las de pequeño calibre, ¿sí? Que tienen menos componente cartilaginoso, entonces son más variables o más susceptibles, mejor dicho, a los cambios de presión, sobre todo a nivel transmural, ¿sí? O sea que el equilibrio que tiene que haber entre la presión del aire que está fluyendo por la luz y la presión por fuera de la pared de la vía aérea, si no está equilibrada y aumenta esta presión, si la presión externa, va a tender a colapsar a la vía aérea. ¿No? Entonces se llama presión transmural y lo habíamos visto que se denominaba como punto crítico de cierre. ¿Sí? Cuando pasa eso. Que el punto crítico de cierre en condiciones normales se da en estas vías, pero gracias a la atracción radial, nosotros encontrábamos de que eh, era mucho más tarde el punto crítico de cierre, por ende le permitía al sistema poder generar el flujo de aire hacia el exterior de los pulmones. Y en pacientes, por ejemplo, con enfisema, donde hay una destrucción del parénquima, se hace mucho más temprano este colapso, entonces queda aire atrapado y es lo que se conoce como hiperinsuficiencia. ¿Mm? Bien, en estas patologías vamos a tener otra vez todo esto que hemos visto en los motivos de consulta, en el examen físico. Principalmente tenemos que entender que las patologías obstructivas van a presentar disnea, generalmente independiente de la posición,
¿Por qué digo generalmente? Porque una cosa es que la disnea no necesariamente empeore con la posición porque, por cuestiones fisiológicas o mecánicas, como sí pasa con la disnea de origen cardíaco, que sabemos que empeora con el decúbito y mejora con la sedestación, ¿m? Que tiene que ver con una cuestión física. La disnea en las patologías obstructivas no difiere demasiado, ¿sí? Si un bronquítico tiene disnea, el problema es la secreción de moco y la poca posibilidad tal vez de eliminar lo que tiene, o la dificultad que tiene de eliminarlo, y la verdad que la posición, si está acostado o, o sentado, va a ser prácticamente lo mismo. En el enfisematoso, la disnea eh, también es más estable porque es una cuestión del parénquima, de destrucción del parénquima, entonces tampoco debería variar, y en el asmático el problema es la broncoconstricción. Esto igual en teoría, lo que pasa que es verdad que por la utilización de los músculos accesorios que tienen muchas veces, cuando, sobre todo cuando la disnea es grave, como puede ser en un paciente asmático, eh, para mejorar la mecánica ventilatoria, el paciente adopta ciertas posiciones para poder ventilar mejor. ¿Sí? Si no, se ahoga, pero no es tanto por la posición en sí, sino por las desventajas mecánicas que puede tener la postura que tiene el paciente, ¿sí? Y que se siente más confortable para respirar en otra posición. ¿Sí? No sé si estoy claro con esto, si no, díganme y lo explico de otra manera, pero a esto se refiere con que la disnea es independiente de la posición, ¿no? Bien, la tos en las enfermedades obstructivas puede ser seca o escasamente productiva si estamos hablando de pacientes sobre todo enfisematosos, en pacientes asmáticos. En el bronquítico, lo característico quizá en tos es una tos húmeda, por ende productiva, pero es verdad que no necesariamente el paciente bronquítico tenga expectoración, por ejemplo, porque muchas veces esa tos que se da en gran parte por la secreción o la hipersecreción, también va acompañado de un aumento de la viscosidad del moco, en donde hay un moco más espeso y además hay inhibición ciliar. Entonces, cuando las cilias se inhiben por el humo de tabaco, entonces el barrido mucociliar es más lento, eh, más descoordinado, entonces por eso puede ser que no tenga expectoración. Pero en general, o no se siente como una tos húmeda en algunos pacientes, pero en general lo característico de una bronquitis crónica es una tos húmeda y tos seca más bien en el paciente enfisematoso, en el paciente asmático. Algo que hay que valorar siempre en estos pacientes es durante la inspección la utilización de los músculos accesorios. ¿Sí? Si el paciente está utilizando o no eh, músculos respiratorios para poder mantener la mecánica ventilatoria. ¿Qué es lo que sucede? Acá el problema es cuando nosotros necesitamos de músculos accesorios para la inspiración y o para la expiración, estamos con un problema que probablemente ese paciente entre en falla ventilatoria, ¿sí? Porque hay una característica que tienen los músculos accesorios que no son músculos principales de la respiración, como dice el nombre, son accesorios a la respiración. Por ende, estructuralmente y metabólicamente no están adaptados para mantener un trabajo respiratorio. Pueden asistir a modificar los volúmenes torácicos para mejorar, por ejemplo, la entrada de aire o aumentar la velocidad del flujo exhalatorio, pero durante breves periodos de tiempo.
generalmente son músculos esqueléticos que tienen funciones principalmente posturales o motoras no sé, o de movimientos, por lo que en sí el trabajo eh, metabólicamente tiene otras características, no es un trabajo tan sostenido, por lo que es probable que si el paciente necesita de estos músculos para ventilar, em, en un breve periodo de tiempo entra en agotamiento, además que modifica el medio interno, porque esta musculatura, recuerden que eh, suele aumentar la producción de ácido láctico, lo que disminuye el pH y también altera la ventilación pulmonar, ¿sí? Y el intercambio gaseoso. Entonces siempre hay que prestar atención si estos pacientes están o no usando músculos accesorios para la ventilación, ¿sí? Eh, Algo que se puede ver en estos pacientes, mucho más característico en pacientes enfisematosos o en pacientes con crisis asmáticas agudas, es el atrapamiento aéreo. Que en las patologías obstructivas recuerden que el aire tiende a entrar, pero no puede salir. Está atrapado en los pulmones. Y a eso se lo conoce como hiperinsuflación pulmonar. Entonces lo que vamos a ver que si yo tengo pulmones que cada vez permiten más ingreso de aire que el egreso, eh, el tórax tiene que expandirse sí o sí, y aumenta los tres diámetros. Entonces son pacientes que tienen los tres diámetros del tórax expandidos y se lo conoce como tórax en tonel. ¿Mm? Y acá, cuando nosotros evaluamos en el examen físico a estos pacientes, nos encontramos que durante la palpación, estos pacientes suelen manifestar o solemos encontrar una disminución de la elasticidad, ¿sí? Un tórax que está totalmente distendido, perdón, cuando queremos intentar hacer las compresiones para evaluar la elasticidad torácica, nos vamos a encontrar que es un tórax rígido, ¿sí? No por una alteración del cartílago costal, sino más bien porque ya está con bastante tensión ese tórax y no lo podemos deprimir y nos encontramos eh, con esta falta de elasticidad torácica. ¿M? Y también disminuye la vibración, las vibraciones vocales cuando nosotros palpamos, ¿sí? Porque al aumentar el contenido gaseoso en los pulmones, la vibración se transmite de una manera más solapada. Entonces, también es una forma de evaluar la, eh, o un hallazgo que podemos encontrar en el examen físico. Cuando percutimos en los pacientes que tienen un tórax en tonel, sobre todo, vamos a ver que son pacientes que tienen cambios a nivel de la percusión, ¿sí? Por ejemplo, con hipersonoridad, y que además, cuando evaluamos la altura del diafragma, que esta maniobra es muy importante, y se la tomamos siempre eh, en los exámenes, que es la expulsión diafragmática, el poder evaluar cuánto se moviliza el diafragma en una respiración normal o en una exhalación forzada en comparación con una inspiración profunda. Si hacemos una inspiración profunda, el diafragma desciende todo lo que se puede y ese recorrido se evalúa a través de la percusión. Recuerden que el diafragma tiene un sonido mate, ¿sí? Entonces, la matidez cuando estamos evaluando los campos pulmonares con la percusión, aparece, entonces ahí nos está marcando el inicio del diafragma, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes sepan evaluarlo y saber que en pacientes que están hiperinsuflados, como en el enfisema
la crisis asmática aguda, va a tener una excursión diafragmática baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya por la propia hiperinsuflación el diafragma está descendido, eh, y no puede hacer toda esa excursión de movimiento. ¿Mm? Eh, y vamos a ocultar a estos pacientes y nos vamos a encontrar ruidos agregados como las sibilancias o los roncus, que ya lo van a estudiar en el próximo práctico. ¿Mm? Bien, acá tienen un tórax en tonel, ¿sí? Un paciente enfisematoso o una crisis aguda asmática, perdón, se lo vería así, eh, con un diafragma totalmente aplanado. Y cuando sacan una radiografía, lo que vamos a ver en la radiografía es eh, un aumento de la claridad de los campos pulmonares, ¿sí? Por aumento del contenido gaseoso, horizontalización de los espacios intercostales, porque las costillas ya no están oblicuas, sino, recuerden cuando tomamos, hacemos una inspiración profunda, en este caso está ahí hiperinsuflado, las costillas para ampliar los diámetros eh, anteros, posteriores y transversales tienen que ascender, por ende se horizontalizan los espacios intercostales y un diafragma descendido. ¿Mm? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Quién me dice? Bien, Bien, bien. bien. Por ahora, bien. ¿Ninguna duda? Bueno, ¿lo tenían todos más o menos estudiado esto? ¿O estamos metiendo las cosas a presión? ¿Cómo venimos? No, bien, bien, bien. Bueno, bueno. Me alegro entonces si va bien. Eh, bueno, vamos a estudiar entonces un poquito más en profundidad estas patologías obstructivas, ¿sí? Eh, Vamos a empezar con el asma. En el asma tenemos que recordar que es una enfermedad que la base en general es un mecanismo inflamatorio crónico, ¿sí? O sea que en realidad el paciente no es que es asmático y, y solamente en las crisis de asma, sino que suele tener en sus vías respiratorias un proceso inflamatorio constante. ¿M? Lo que pasa es que a veces está exacerbado ese proceso inflamatorio y otras veces está más atenuado, pero siempre hay algún lío inflamatorio. ¿M? Eh, es una patología que tiene una fuerte base genética, pero asociada a un componente ambiental. ¿M? O sea, el paciente ya tiene predisposición a desarrollar asma, pero es necesario que se encuentre con ciertos alergenos ambientales que lleva a esta reacción inflamatoria y a esta eh, hiperestimulación del músculo liso con la broncoconstricción. Entonces, porque esto es importante porque es verdad que hay pacientes que manifiestan las crisis asmáticas desde muy pequeños, pero por otro lado hay pacientes que pueden desarrollar crisis asmáticas ya de adultos, ¿m? Dependiendo de los alergenes y cómo está reaccionando su sistema inmunitario. Generalmente se va a encontrar, es bastante característico encontrar en, en la secreción de moco de estos pacientes y en su mucosa infiltración de células como los eosinófilos, los linfocitos T y los mastocitos. Vamos a ver que estas células son importantes para mantener esta respuesta inflamatoria en la mucosa bronquial con estimulación
del músculo liso bronquial y con estimulación del sistema nervioso vagal, ¿sí? Del nervio vago, para generar aún más la hiperreactividad bronquial. Eh, Acá vemos un corte transversal de una vía aérea, de un sujeto normal, ¿sí? Con sus cartílagos eh, normales, las glándulas mucosas, el músculo liso en azul. Eh, Fíjese el poco espacio que hay entre el músculo liso, ¿sí? Y el epitelio respiratorio. Este tejido submucoso. Y cuando lo comparamos acá, nos encontramos en un paciente con asma, en esta representación, que hay un aumento de la cantidad y del tamaño de las glándulas mucosas, hay una hipertrofia del músculo liso, fíjense la diferencia entre esta imagen y esta, con un aumento de ese espacio mucoso o submucoso, ¿sí? Que eso es por el edema, y el aumento acá de la secreción de moco, ¿sí? Estos pacientes, lo que suele pasar es que también tienen secreción de moco, pero el moco es bastante más espeso y no es algo característico del paciente, por lo menos en una reacción aguda, la hipersecreción de moco, ¿está? No es lo característico es la disnea, sí, de manera abrupta que suelen tener estos pacientes, por la broncoconstricción. El moco no es, no cumple un rol necesariamente principal en el aumento de la resistencia, sino que es más relevante el edema submucoso y la broncoconstricción. Fíjense, acá lo vemos un poquito más moderno. Es también una vía respiratoria normal. Fíjense la capa de moco que debería haber. ¿Eh? La, el epitelio respiratorio, que ustedes ya lo saben describir muy bien, ¿sí? Con las células caliciformes, la membrana basal del epitelio, lámina propia, músculo liso. Y acá están las glándulas. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en un paciente que tiene asma? Nos encontramos con un epitelio respiratorio que genera hipersecreción de moco, que está infiltrado por estas células inflamatorias, como los eosinófilos, una membrana basal engrosada, ¿sí? Y una lámina propia también engrosada con un gran infiltrado de células inflamatorias, eosinófilos, neutrófilos y linfocitos, y una hipertrofia del músculo liso con hipertrofia de las glándulas mucosas. ¿Mm? O sea que esta vía respiratoria está totalmente preparada para reaccionar a cualquier tipo de antígeno de una manera bastante importante, ¿sí? Eh, ¿Cómo se desencadena el asma? Básicamente, esta es la luz de la vía aérea, esta es la submucosa. Eh, un alergeno que puede ser el polen, por ejemplo, va a tener distintas estructuras en su superficie que son captadas por las células dendríticas del epitelio. ¿Sí? Se toma una parte de esa molécula, de ese antígeno, porque quizá ha tenido algún contacto el sistema inmunológico y por ende tiene recuerdo del mismo. Entonces lo que va a hacer esta célula presentadora de antígeno se lo va a presentar a las células T, helper 2, ¿sí? Un tipo de linfocito especializado, para desencadenar la respuesta inflamatoria. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a liberar interleuquina. La interleuquina 4 estimula a los linfocitos tipo B, lo que hace es un aumento de la síntesis y liberación de anticuerpos inmunoglobulina E, que lo que van a terminar haciendo es activar a los mastocitos. ¿Tá?
ahora vamos a ver bien lo que hacen los mastocitos. Entre otras cosas, la interleuquina, el mastocito libera interleuquina 5 junto con esta célula T helper 2 y termina activando a los eosinófilos. Y estos eosinófilos tienen una gran cantidad de gránulos con mediadores químicos inflamatorios, ¿sí? Como la histamina, serotonina, lo que termina generando un aumento de la liberación de todas esas sustancias químicas, que ahora vamos a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Eh, Todos estos mediadores químicos terminan generando esto, termina generando dos tipos de respuesta. Una respuesta inmediata que se da en minutos en la crisis asmática y una respuesta más tardía. En la respuesta inmediata lo que va a pasar es que el aumento de la actividad de los mastocitos y de los eosinófilos van a generar una hiperestimulación del nervio aferente vagal, ¿m? Eh, con una respuesta neurogénica diferente a nivel del músculo liso, o sea, un aumento de la contracción muscular lisa. A su vez, también estas sustancias químicas que va a liberar van a generar una estimulación directa o al nervio eferente, ¿sí? O al músculo liso. Pero no solamente se queda acá, sino que también genera un aumento del proceso inflamatorio en la mucosa con aumento de la permeabilidad de esta barrera que estaba generando la mucosa respiratoria, con más llegada de alergenos que estimulan aún más la actividad secretora de los eosinófilos y los mastocitos, y se empieza a generar en este proceso inflamatorio una degradación del epitelio respiratorio, ¿sí? Con hipersecreción de moco, pero y aumento de la permeabilidad de la mucosa respiratoria, ¿sí? Eh, Esto va empeorando de acuerdo a las horas, ¿sí? En algún momento este mecanismo inflamatorio cesa y por cese tal vez del contacto con el alergeno, por la medicación, ¿sí? Por eso a estos pacientes se les suele dar, además de broncodilatadores para relajar a esta musculatura lisa hipertrofiada, se suele dar antiinflamatorios como son los corticoides, ¿sí? Y disminuir toda esta reacción inflamatoria. Si el paciente no tiene contacto cercano nuevamente con esto, esta mucosa se vuelve a reparar. Pero piense que una persona con una constante estimulación en este sentido, lo que termina pasando después es que va a haber adaptación a largo plazo de esta mucosa respiratoria, ¿no? Tienen bien desarrollado los mecanismos del asma en el libro de patología, así que bueno, esto es como para que tengamos una idea bien de cómo es esto que sucede. ¿Mm? Fíjense cómo se ve un epitelio respiratorio en una persona sin asma, iba a decir normal, pero bueno, en medicina se usa mucho normal, pero una persona sin asma, si está la luz, es lo mismo que veíamos acá, pero ya un corte histológico real. Eh, está la luz, el epitelio respiratorio, ¿sí? La submucosa y el músculo liso. Y fíjense cómo se ve acá el músculo liso, hipertrofiado totalmente en un paciente asmático, con un gran tamaño de esa membrana basal y de la mucosa. ¿Sí? Bien. En los pacientes asmáticos nos vamos a encontrar de que las manifestaciones clínicas frecuentemente van a ser la disnea. Esta disnea tiende a acompañarse de un ruido auscultatorio que es la sibilancia, ¿sí? Un ruido auscultatorio agudo,
que no se modifica con la tos y que es principalmente expiratorio. El paciente presenta tos más por un reflejo vagal que por la hipersecreción de moco. ¿M? Generalmente el moco tiende a ser más espeso y se puede generar tapones mucosos en la vía, aumentando aún más la resistencia al flujo de aire. Pero sobre todo la tos, la expectoración se va a deber por el reflejo que genera el nervio vago. ¿M? Y algo que manifiestan los pacientes, pacientes asmáticos, perdón, es la sensación de opresión en el pecho y, hay que hacer un diagnóstico obviamente diferencial con una angina de pecho. Eh, bueno, generalmente los pacientes que tienen asma, sobre todo de origen alérgico, porque puede ser que no se sepa bien el origen de la crisis asmática, son pacientes que ya manifiestan hipersensibilidad en otra parte del cuerpo, no en otros sistemas o tejidos, ¿sí? Entonces es muy importante estar atento a estos pacientes cuando, cuando relatan las cosas que les pasan, las enfermedades que tienen y demás, si no muestran ya una tendencia a tener un sistema inmunológico más reactivo. ¿Sí? En una gran parte de estos pacientes se suele encontrar cuáles son los irritantes específicos que desencadena la crisis asmática, ¿sí? En algunos pacientes no, pero muchos sí. ¿Cómo se llega al diagnóstico de asma? Recuerden que tiene una fuerte base genética, por ende suele haber antecedentes heredofamiliares, la clínica, todo esto que vamos comentando y que hemos comentado, y sobre todo en una espirometría se ve un patrón obstructivo al flujo de aire y que en este patrón obstructivo tiende a revertirse en la espirometría por respuesta a los broncodilatadores. Bien, ahora, ustedes van a encontrar que hay forma de clasificar clínicamente a los pacientes asmáticos. No es necesario ustedes que se sepan eh, toda la clasificación, todos los puntos de cada una de estas dimensiones de la clasificación, pero sí que sepan que hay crisis o hay personas asmáticas o que tienen asma persistente y personas que tienen asma intermitente, ¿sí? Y que dentro de las que son persistentes pueden tener 3 grados, ser leves, moderadas o graves. ¿Y en función a qué se da esto? Bueno, que sea persistente, ¿sí? Generalmente son pacientes que tienden a tener eh, una disminución de la capacidad ventilatoria todas las semanas, una vez por día incluso, ¿sí? Pero generalmente toda la semana. Mientras que las intermitentes pueden tener periodos donde no tienen ningún tipo de síntoma, ¿sí? Eh, Acá lo importante también son las exacerbaciones, ¿sí? Esos episodios agudos de disnea y cuánto afectan, generalmente, cuánto duran y cuánto afectan en la vida del paciente. En las intermitentes generalmente son crisis breves, que no tienen una gran repercusión en, en, en la calidad de vida del paciente, en el sentido de que no condiciona, ¿sí?, en la organización de la vida del paciente, pero ya cuando es persistente sí tiene un mayor impacto en esa calidad de vida. Y después la gravedad se relaciona mucho a los resultados de la espirometría, o sea, cuánto afecta eh, los índices de la espirometría, ¿sí? Que eso ya lo vamos a estudiar en la próxima clase un poco sobre espirometría junto con
las otras dos enfermedades obstructivas crónicas que tenemos que ver, como la bronquitis y el enfisema. ¿Mm? Entonces, en función a cuánto es el porcentaje que afecta en ese índice, vamos a saber si es leve, moderado o grave. Un paciente que tiene crisis asmática, o sea, que está en un periodo y en un momento agudo y exacerbado de su asma, va a tener disnea en reposo. El paciente no va a poder hablar demasiado porque no puede sacar el aire, básicamente. Entonces va a estar con una sensación de angustia bastante importante. Eh, Vamos a encontrar si le tomamos la frecuencia cardíaca va a estar aumentada, lo mismo que el pulso. Puede haber pulso paradójico acá, ya sobre todo cuando eh, la hipertensión eh, que genera a nivel torácico la hiperinsuflación empieza a afectar también la actividad cardíaca. El flujo máximo expiratorio va a caer. ¿Mm? Esto lo vamos a ver bien en la espirometría. En la inspección vemos la utilización de músculo accesorio, sobre todo con escalenos pectorales. ¿No? Eh, a nivel de la ocultación, vamos a escuchar sibilancias moderadas a intensas, y si le sacamos una RX va a haber hiperinsuflación, o sea, los campos pulmonares van a estar aumentados porque hay un gran atrapamiento. Si nosotros le damos un broncodilatador, corticoide y pasa la crisis asmática, volvemos a sacarle una RX, vamos a encontrar que el paciente no tiene, puede estar normal, sobre todo si es leve o moderado y está fuera de la crisis asmática. Bien, vamos a dejar esto así, no cortamos el tema porque el POC es bastante importante para que nos detengamos bien y entenderlo junto con la espirometría, pero quisiera saber dudas que tengan, que quieran que charlemos de esto que hablamos o de otras cosas también. Díganme. No sé si a mí, pero me aclaró bastante la forma de estudiarlo, como lo dijo, que en vez de estudiarlo como por parte lo demos vuelta, como que Ujú. parece simple, pero me abrió un montón, como va a decir, bueno, como más fácil de estudiar si agrupo ciertas cosas por ciertos lados. Ajá. Ah, qué Sí, bueno, estuvo bueno Roger. eso. A mí también me recibió para ya organizarme y poder para ahí hacer otro tipo de redes o así, se me dieron bastantes ideas. Ujú. Qué bueno, genial. Me alegro entonces que les resuelva un poco eso. Es difícil empezar a estudiar estas materias, entonces, si lo pueden hacer así y unificar, hacer esa balance entre la semiología y la anatomía patológica está bueno. Y piensen siempre, les puede servir eh, practicar decirlo, ¿sí? Son muchas cosas. Y a veces el discurso, no lo digo ahora para el parcial que es escrito, pero a veces, por lo menos a mí me pasa, no sé a ustedes, cuando rindo algún examen, que una cosa es entender el tema y otra cosa es poder decirlo y explicarlo, ¿sí? Entonces, para poder explicarlo, es como todo, lo tienen que practicar, ¿sí? Entonces, intenten practicar decirlo, porque ahí se van a ordenar mucho más, ¿sí? Van a ordenar las ideas de cómo lo tienen que decir. Además de que ya le va a resultar fácil. No sé si le has pasado a alguno de ustedes, pero en general cuando rinden, no sé si han rendido exámenes orales ya, la mayoría, ¿no? Sí. Les pasa que es como muy variable. A veces les puede ir muy bien y a veces les puede ir muy mal.
Pero ¿por qué puede pasar eso? Porque depende de un montón de cosas eh, que tal vez no la hemos entrenado o practicado, ¿sí? Eh, si usted practican cómo decir el tema, entre más veces lo practiquen, es más probable que se acuerden cómo decirlo y cómo organizarse en el oral, que si ven qué pasa en el momento, ¿sí? Eh, entonces, intenten de practicar. Les doy que les sirva y al que les sirva dos ideas. Me imagino que la mayoría de ustedes eh, usa inteligencia artificial para estudiar o para algunas cosas. Tengan en cuenta, el uso de inteligencia artificial creo que es una herramienta que está buena, pero tiene sus limitaciones. Hay una página de inteligencia artificial que es de JAMA, que es una revista muy importante a nivel de medicina, que se llama Open Evidence, ¿sí? Y es exclusiva para estudiantes y profesionales de la carrera de salud. Entonces, les da la referencia. Entonces, pueden ir estudiando juntos y consultando cosas que tal vez no están entendiendo tanto, practican o que le armen cuadros comparativos, eso también es algo que está bueno, como que les ayude también a organizar, si usan por ese lado les puede servir. Se los recomiendo antes que usar ChatGPT o Gemini o ese tipo de, que están bien, pero si no conocen tanto el tema, les pueden traer algún problema. Eso por un lado. eh, y algo que yo suelo usar bastante, esto sí, por ahí lo uso con cualquiera. Yo en el celular tengo copiloto de Microsoft, pero que no es muy bueno. Pero a veces pueden practicar. Esto, estos temas que tienen muchos datos en semiología, o incluso si está bueno para repasos de las estructuras anatómicas, pueden pedirles que les ayude a hacer quiz, ¿sí? No sé si saben los quiz. Rompecabezas. No, los quiz en este es como un multiple choice, ¿sí? Donde ustedes van marcando la opción y la inteligencia artificial, en lugar de darles preguntas, lo pueden hacer interactivo, que está bueno eso, ¿eh? Entonces yo, por ejemplo, voy en el tren y voy repasando, no sé, recorridos anatómicos, entonces van haciendo, le da el porcentaje de aciertos que tiene y la explicación de las preguntas que se equivocaron, por qué se equivocaron. Lo único que tienen que ser precisos en que se basen en evidencia científica o en textos médicos y darles como algunas indicaciones puntuales, como ser muy precisos en el prompt. Pero eso para practicar y memorizar, cosa que sí o sí la tienen que saber de memoria, porque hay cosas que tenemos que aprender de memoria. ¿No? Si le pregunto sobre el, el triángulo de Escarpa, ustedes tienen que saber los límites de memoria, no lo pueden deducir. Sí lo pueden deducir, pero bueno, hay cosas que lo tenemos que aprender más o menos de memoria. Bueno, entonces para esas cosas también las podemos usar. Creo que es interesante. En donde no recomiendo usar la inteligencia artificial en los casos clínicos. Intenten de resolverlo ustedes, hacer esa gimnasia, por más que cueste, ¿sí? Porque después esa gimnasia la tienen que hacer en el examen. ¿Mm? Y es más difícil poder hacerla si no lo practicaron antes. Entonces, si tienen esas herramientas, yo creo que les pueden ayudar muchísimo a preparar los exámenes orales, sobre todo. Pero bueno, nada, se me ocurren esas cosas ahora, capaz que les pueden servir para estudiar. No sé, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿O que quieran que hablemos? Profe, Tiago, sí, disculpa diga. ahí. Bueno, a mí se me ha desconectado el celu porque tengo la compu de escritorio y bueno, por ahí la voy moviendo y se me desconecta la pantalla, lo que me pasó el otro día en el examen. Profe, ¿sabe que fuera Mm. de esto de lo que estuvimos hablando, le estuve consultando a los chicos porque me dijeron que el recuperatorio es como el 20 y algo.
Me dijo que lo hable con Sí. usted. No sé si le mando un mail o qué, porque yo justo viajo al exterior porque tengo una pelea en el exterior, entonces no voy a poder estar, no voy el 20 de Argentina. ¿Y por qué el viaje? Pues yo boxeo, soy boxeador profesional, entonces me voy al exterior, peleo en Rusia el próximo, Ah, ok. para ver si podía dar una posibilidad de que me lo Eh, tomen antes de último examen. Dijo que lo hable con usted. eh, Mandame lleno un mail Ok. y así me queda. Mándamelo a mí, a Ajá. Lucila y a Agustín, a los tres, ¿sí? Que nos quede asentado y vamos a Yo, intentar resolverlo. yo de todas ¿Sí? maneras tengo que mandar un comunicado a la facultad y se los hago llegar también a usted. Sí, 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 sí. Sí, sí, Profe. perfecto, Gino. Muchas gracias. De nada. Y Tiago, lo mismo. Envíame a mí, a Agustín y a Lucila el mensaje eh, para justificar esa asistencia. Eh, Sobre todo Agustín y Lucila, que junto con las ayudantes están encargadas de la asistencia. Sí. Bien, ¿alguna otra cosa que quieran que charlemos? Bueno, espero que las Profe, clases le estén diciendo. ¿puede, Sí, ¿puede dígame. repetir el nombre de la inteligencia artificial para a ver, probarla? ¿Cómo se llamaba? Sí, Open Evidence, y ya les paso el link. Lo único engorroso que yo no lo hice todavía, lo puedo usar de manera gratuita, yo no lo hice porque soy un poco malo para eso y uso otras, pero me gustó mucho esta, que le tienen que poner alguna credencial o algo que justifiquen que son estudiantes, porque está pensado solamente para estudiantes o profesionales de la salud. Es gratuita, pruébenla, no la usen porque yo lo digo, ustedes pruébenla y nada, es, decidan ustedes si les sirve o no les sirve. Ahí te lo dejé en el chat. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Nada. Bueno, gente, nos vemos miércoles que viene a la misma hora. ¿Sí? Gracias, profe. Están Chao. bien.